Vamos a comenzar con la lectura de un salmo. Es el Salmo 118. Si me pueden acompañar con su lectura o simplemente escucharlo, está bien. Salmo 118 desde el versículo 1 al 9. Dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué allá y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Así que, hermanos, vamos a pasar al tiempo de alabanza. Espero que desde sus hogares estén con esta actitud, ¿no? Desde los primeros versículos decía: alabad a Jehová, y diga ahora a Israel, y digan ahora la casa de Aarón, digan los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Amén. Es por eso que le alabamos y le adoramos. Dios les bendiga, hermano. El día más grande en la historia, me rescató la muerte, derrotó. Cántenlo que Cristo vive. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste. Grítelo que Cristo vive. Siempre me cambió. Gracias, Jesús. Cuando esté en ese lugar, libra el fin de cara frente a mí. Tuyo soy, mío eres. Gozo y paz ahí habrá, y el dolor por fin terminará, al celebrar que Cristo vive. Vive día feliz, la paz de mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Siempre me encantó. Qué glorioso día. Qué glorioso día. Qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera
Jesús. Tú eres nuestro Rey. Gracias, Padre, porque a través de la oración podemos estar comunicados contigo, Señor. Queremos habitar todo el tiempo en tu presencia, Señor. No queremos despegarnos de ti. Queremos habitar siempre contigo en las alturas. Te alabamos y te exaltamos. Subimos hasta el monte a encontrarnos con tu gloria, oh Jesús. Subimos hasta el monte. Queremos ofrecerte adoración, donde no se consume fuego. Puedo ver tu majestad. En las alturas, en las alturas, en las alturas, en las alturas. Subimos hasta el monte, háblanos impregnados de ti. Subimos hasta el monte, queremos ofrecerte adoración. Sopla con tu viento, ven con tu espíritu. Quiero conocerte, contigo quiero estar, habitando en las alturas, habitando en las alturas, habitando en las alturas. Habitando en las alturas, habitando en las alturas, habitando en las alturas. Como Moisés subió al monte y se encontró contigo y le viste de tu gloria y tu poder. Como Moisés subió al monte y se encontró contigo y le diste de tu gloria y tu poder. Tu vida pusiste en él, le diste de tu poder. Hazlo conmigo, Dios, hazlo conmigo, Dios. Vida pusiste en él, le diste de tu poder. Hazlo conmigo, Dios, hazlo conmigo, Dios, hazlo conmigo, Dios, hazlo conmigo, Dios. Habitando en las alturas, 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 habitando en las alturas. Habitando en las alturas, habitando en las
exaltamos tu nombre, Jesús, en medio de toda situación, en medio de cualquier causa, Señor, cualquier motivo, Señor, tú eres digno de exaltación. Tú eres digno de ser adorado, Jesús. Tú eres el Rey. Tú gobiernas, Señor. Nada se sale de control tuyo, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro guía, Señor. Y, Señor, nuestra esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Te exaltamos. Amén. Pues gracias a Dios, me siento en un set de televisión de bajo presupuesto. Pero aquí en la sala de Vida Basada en Fe tenemos estos 3 lugares en donde hemos estado ahorita, pues dirigiéndonos a ustedes. Estamos muy contentos, mi esposa y yo estamos experimentando algunas situaciones a veces en casa. Marianita, ustedes saben que ha estado enferma de sus oídos y particularmente creo que es el oído izquierdo, quien le ha molestado mucho estos últimos días. Y este es el segundo tratamiento que vamos a entrar. Mañana vamos con un especialista, así que les pedimos sus oraciones. Yo a veces tengo así algunos asuntos como de baja presión, es raro, pero estamos bien y muy contentos, gracias al Señor. Y sabemos que algunos de ustedes han estado también en situaciones y pues oramos también por ustedes. Y gloria a Dios por la oportunidad que en medio de todo esto estar vivos y, y reuniéndonos como iglesia. Hermanos, pues no quiero pasar mucho tiempo más. Me encantaría compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Y este breve mensaje se llama así: te dejará sin aliento. Te dejará sin aliento. Puedes decirle a ella que está a tu lado a ver si se aprendió el título. Ajá, te dejará sin aliento. Digo, quien fue esta mañana al menudo y le echó cebolla, pues no es tan mala idea, ¿no? Pero si no es tu caso, está bien. Pero yo no estoy hablando del aliento en la aroma, sino, no sé cuántos de ustedes vi una película que hace poco que se llama, eh, bueno, es Creed, que es como este refrito, ¿no? De Rocky Balboa, este boxeador con el que muchos de nosotros crecimos. Y pues en esta famosa serie de películas, eh, de hecho, en la película de Rocky, no me acuerdo en cuál, pero hay una escena épica en donde creo que está peleando contra el ruso y uno aparentemente observa que el ruso le está poniendo una paliza a Rocky Balboa y solamente está golpeando y golpeando y golpeando y golpeando. Pero lo que Rocky Balboa hizo es dejarlo sin aliento. Se cansó tanto que al final fue fácil vencerlo. Y sabes, muchos de nosotros como cristianos a veces estamos solamente tirando golpes al azar. Pablo decía que él no tiraba golpes al viento, al aire. Él tiraba golpes precisos. Porque del otro lado o en otro sentido, eh, hermanos, el ataque consiste el ataque de nuestro enemigo espiritual consiste en lograr dejarnos sin aliento a ti y a mí. En Jueces capítulo 2 está narrado el traslado que el ángel el ángel de Jehová hace de Gilgal a Boquim. Y es muy interesante cómo el pueblo de Israel es tratado, ya está dividido por tribus, y en este libro, en Jueces capítulo 2, que es donde voy a estar hablando, está narradas varias historias, entre ellas la muerte de Josué
Y el capítulo 2 inicia narrando este traslado del pueblo de Israel. Y entonces, tú y yo podemos darnos cuenta que, por ejemplo, Gilgal estaba al lado oriental de Jericó, estaba cerca de Jericó. Y la primera vez donde los israelitas tuvieron su campamento, su encuentro con Dios, fue ahí, fue en Gilgal. Y es un lugar muy tradicional para el pueblo hebreo. Realmente nosotros podemos darnos cuenta que eh, cuando Josué se dirigía hacia, hacia la tierra prometida, tras pasar el Jordán, eh, tuvo este cumplimiento de la promesa. Una vez que pasaron el Jordán, llegaron a Gilgal y este cumplimiento de la promesa se estaba asomando. Ya la tierra estaba llegando, perdón, ya el pueblo estaba llegando a la tierra prometida, que es Canaán. Y es muy interesante darnos cuenta que prácticamente Dios está haciendo esta guianza del pueblo y los está llevando por algunos lugares que son muy, muy particulares. A mí me llamó mucho la atención el nombre de este lugar, Boquim, que es este lugar que representa el cumplimiento de la promesa, a donde llegaron, de Gilgal a Boquim. Pero resulta que este nombre de Boquim significa lugar de llanto o el lugar de los llorones. Hay unos eruditos que dice que este vocablo Boquim significa cerca de Betel, o sea, casi en la casa de Dios, por poco en la casa de Dios, o por poco disfrutando el templo de Dios o la promesa de Dios. Pero Boquim es un lugar de lamento, de lloro. Y es interesante este recorrido que narra el capítulo 2 y que Dios nos deja este detalle que precisamente hubo un lugar de lamento antes de entrar a la tierra prometida. Ustedes bien saben que la generación que salió de Egipto no fue la que entró, no fue la que entró a la tierra prometida, por la dureza de su corazón, por cómo se rebelaron contra Dios, por cómo Dios estaba dirigiéndoles a un lugar y parecía que ellos al recibir la instrucción de Dios querían correr en sentido opuesto totalmente. Entonces, la pregunta que Dios les hace en el versículo 2 deja un eco muy fuerte. Voy a leer verso 1 y verso 2 de Jueces. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios cumple sus promesas. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares tienen que derribar. Mas vosotros, dicen, no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Y esa es la pregunta que hace un eco en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué si los dejé en el lugar de la promesa? Donde en adelante solamente tenían que desarrollar y disfrutar el futuro cumplimiento glorioso que yo les prometí. ¿Por qué? ¿Por qué si los estoy poniendo de Egipto, de la esclavitud, en la tierra donde les prometí llevarlo? ¿Por qué al final resultan traicionándome? ¿Por qué al final toman las decisiones de traer, próximo domingo voy a hablar de otro pasaje en donde dice en Amós, capítulo 5, dice, porque ustedes traían ahí a su Moloch y a su otro Dios. ¿Realmente me ofrecían culto a mí? No, porque traían otros dioses con ustedes, cuando la instrucción fue que no hicieran así. Entonces, ahora, a razón, hermanos, de esta decisión que tomó el pueblo, con una indiferencia total en su corazón, a desobedecer el mandato que el Señor les dio, como resultado ahora están en Boquim, porque Boquim fue el reclamo, fue la penitencia, fue el castigo
al pueblo desobediente y contumaz. De la tierra que se debería conquistar, ahora los que iban a conquistar, los conquistadores, resultaron conquistados. Tal vez eran muy hermosos los templos, tal vez los ídolos o el ofrecimiento, los beneficios, el placer de estar con un Dios que nos había sacado de la esclavitud, pensaban el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo tenemos aquí bajo la mesa y a nuestra conveniencia algunos ídolos que pues nos dejan hacer lo que queremos y mientras los adoramos nos la pasamos muy bien y somos complacientes. Bueno, más adelante el Señor dice aquí en Jueces 2, no los defenderé, ya no. Estas son palabras determinantes de parte de Dios. No los defenderé de las consecuencias de su desobediencia, sino que serán azotados por sus costados. Son golpes determinantes, serán derrotados, inminentemente caerán. Bueno, y ahí es donde el verso 11 dice que el pueblo de Israel hizo lo malo y el furor de Dios se encendió contra ellos y hubo llanto, hubo un gran llanto. Y otras veces les he enseñado este proceso, ¿no? En donde el pueblo de Israel lo que hacía era, primero, hacían lo malo. El furor del Señor se encendía y los enemigos tomaban dominio sobre Israel. Número 3, el pueblo de Israel levantaba su voz en lamento, en lágrimas, clamaban al Señor. Número 4, el Señor levantaba un juez que ponía paz y traía liberación y alivio al descanso. Número 5, una vez que habían sido librados, el pueblo, dice allí en el verso, capítulo 2, en el verso 19, dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Te das cuenta? Es un ciclo interminable. El Señor dando una instrucción y dando una promesa de bendición a eso. El pueblo toma la instrucción, no le hace caso, lo desobedece. Vienen las consecuencias de su pecado. Ellos claman por ayuda. El Señor los libra. Y una vez que los libra, los tipos vuelven a hacer lo mismo otra vez. Hermanos, mientras están narrándose estas palabras en nuestro corazón, ¿qué escenas vienen a tu mente? En donde Dios les ha a ustedes dado alguna instrucción, alguna indicación. Y no han hecho caso y entonces tuvieron las consecuencias de su decisión. Pero cuando son librados de eso, cuando hay alivio después de la reprensión, ¿cuántos de ustedes han vuelto a hacer lo mismo? ¿Han vuelto a luchar con lo mismo? Más vale, hermanos, confesar una tentación que tener que confesar un pecado. Es muy importante que tú y yo esta tarde tomemos conciencia de qué es lo que el Señor nos está hablando. Y si hay algunos asuntos en tu corazón que ya tienes tiempo y no has podido resolver, mira, hermano, te va a golpear y te va a dejar sin aliento. Te va a estar atacando o tú parece que vas a estar dando tumbos, pero va a estar dando golpes al aguijón o solamente están dando golpes al aire y lo único que va a pasar es que parece que estás luchando, pero te va a dejar sin aliento y va a ir por ti y te va a cazar. Si ahora no tomas decisiones de corregir lo que Dios ya te ha enseñado, lo que Dios te ha hablado a través de su palabra, de la oración, de otros hermanos, de alguna predicación o de platicar un tiempo con tu líder o conmigo como pastor, si tú no tomas decisiones y te corriges,
te va a dejar sin aliento y va a llegar un momento en donde no te vas a poder levantar. De un solo golpe podrá derribarte. El problema del pueblo de Israel, y muchas veces es el problema que la iglesia de hoy tenemos, es portarse. Es que el pueblo de Israel se portó con ligereza ante las tentaciones. Muchas veces nosotros somos así. Frente a la tentación empezamos a hacer concesiones y un poquito, y tantito, y un poquito, hasta que de plano estamos en una situación que no podemos salir porque nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro pensamiento ya quedó cauterizado, ya quedó cautivo en que estamos bien, en que no está mal y no tenemos por qué corregirlo. Yo quiero animarte, yo quiero que sepas que este tiempo que Dios ha permitido que no estemos reuniéndonos en un templo, es un tiempo muy particular en el que el Señor está purificándonos y afinando nuestro espíritu a Él, alineando nuestra alma a Él. ¿Qué asuntos, qué tentaciones has estado enfrentando? En donde tu mente está divagando y se va y no la detienes a tiempo y tus pensamientos se van y se van. Hace poco les mandé una pequeña reflexión respecto a cómo nuestra mente, los pensamientos a veces divagamos muy fuerte. Hermanos, la razón por la que somos arrastrados por la tentación es el asunto de la seducción. Primero, yo quiero que me acompañes a Santiago, pero vamos a tener un momento más a Santiago, pero es muy interesante cómo hay una palabra que Santiago usa, dice que somos seducidos conforme a nuestras propias concupiscencias. Y esta palabra de seducidos o arrastrados en el griego original se interpreta al español como el cebo, como esta trampa que se pone, ¿no? En un anzuelo para un pez. Este gusanito que a un pez, una lombriz moviéndose le es tan atractiva y es atraído por ella y se sujeta al anzuelo. Y una vez que el anzuelo está listo, fácilmente es arrastrado y él, aunque pelee todo lo que quiera, no tiene más control. Este pez, una vez que ha mordido el anzuelo, no tiene más control. Entonces, el problema en sí no es el que tú y yo seamos tentados, sino nuestra reacción a la tentación. ¿Cómo reaccionamos a ella? Entonces, cuando encontramos la tentación, tú y yo necesitamos entender que tenemos muy poquitos segundos para decir no. Los 3 primeros segundos. Alguien dice que 5, para mí 5 ya es demasiado. Pero cuando tú estás siendo tentado, inmediatamente tú tienes que poner en tu corazón que tienes máximo 3 segundos para tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. ¿Cuántas veces hemos caído en un error que Dios ya nos ha corregido antes a causa de que estamos frente al televisor o en nuestro teléfono o donde sea, o en un pleito o en un desacuerdo con nuestra esposa o algo así? Y sabemos qué es lo que se va a desencadenar si continuamos. Y ya sea por el orgullo o por, no sé, cualquier otro motivo en nuestro corazón, somos tentados a continuar el pleito. Bueno, cuando estés a punto de contestar lo que sabes que tienes que contestar y que vas a dejar callada o callado a tu oponente, tienes 3 segundos para decidir no hacerlo y salirte de esto, formar el hábito de salirte de esto. Hermanos, yo quiero animarles a que ustedes sean cada vez más atentos. Hay muchos que saborean la, la fantasía, el pensamiento, eh, tienen este imaginario de escenarios nuevos, pecaminosos, y muchos entran a la idea de que pues al final Dios nos va a perdonar y que Dios es bueno y que Dios sabe nuestra debilidad y que el Señor nos va a auxiliar, pero no, hermanos.
Digo, Dios sí es nuestro auxilio y nuestro amparo, nuestro refugio, pero escucha, esta forma de pensar no es correcta. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22, Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huir significa despegar inmediatamente. Inmediatamente renuncias. No es un asunto de concesionar, de jugar con el pecado. No debemos, hermanos, estar jugando con el pecado. A menudo nos vemos abrumados por esta lombricita moviéndose frente a nosotros, porque cada uno, como dice Santiago 1, cada uno de nosotros somos tentados conforme a nuestras concupiscencias. Y cada uno de nosotros entonces tenemos que enfrentar diario estas batallas de estar no dando concesiones en nuestro corazón. Debemos, como dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 5, dice Pablo que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En Romanos dice que tenemos que resistir y pelear contra el pecado hasta la sangre. Oh, hermanos, quiero terminar. Quiero terminar esta breve reflexión animándoles a leer Jueces 2 y a ver lo que está pasando en esta historia. Y yo deseo que a nadie de nosotros nos vaya a pasar como al pueblo de Israel. Y teniendo un Dios tan poderoso y un Dios firme que cumple sus promesas, que ha prometido vida, que ha prometido plenitud y alegría y bienestar en esta tierra y en el mundo venidero, que nos quedemos a punto de llegar ahí en Boquín, llorando, lamentándonos, como aquel rey que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Sabes, yo pienso que en el infierno va a haber 3 tipos de personas. Unas que van a estar totalmente iracundos y enojados con Dios, levantando su puño contra Él todo el tiempo. Otras personas que van a estar confundidos y lamentándose y llorando. Pero creo que el tercer tipo de personas que va a haber en el infierno son las personas que van a estar todo el tiempo sin la ira y sin el lloro a causa del sufrimiento, pero solamente como en un vacío eterno pensando que estuvieron tan cerca, que tantas veces tuvieron la oportunidad, que tantas veces escucharon este mensaje, el evangelio del reino de Dios, que tantas veces fueron invitados a que se arrepintieran y a que se dejaran de sus malos caminos y que dejaran la idolatría en sus corazones, la idolatría de sí mismos y que siguieran en pos de Jesús, en pos del Rey, que obedecieran los mandamientos del Señor. Y muchos van a estar todo el tiempo simplemente pensando, por poco, fue poco. Como todo el pueblo de Israel que quedó ahí en Boquim. No llegó, no entraron. El Señor los dejó muertos en el desierto y hubo gran lamento porque no llegaron. Por poco llegan a Betel, por poco llegan al destino de Dios. Amados hermanos, que no nos pase así. Seamos sabios, seamos sabios. No estemos tirando golpes al viento. Demos golpes certeros a donde tenemos que golpear. No atiendas cosas como un legalista o un religioso. Ay, tengo que orar tanto tiempo. Y no. Corríjase bien, que sea una relación y no una obligación con Dios. Y quiero animarlos a que no estén dando golpes al aire, porque nos van a cansar. Nos va a cansar. Tenemos que dar golpes certeros a nuestro enemigo. De otra forma, nos dejará sin aliento. Quiero cerrar este mensaje recordando las palabras del Salmo capítulo 19, verso 14. Y es algo que está en una oración constante en mi corazón durante el día. Bueno, tengo dos versículos que constantemente oro. Uno es, no me acuerdo si es proverbio o salmo, que dice así, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Y cuando estoy tentado
Mira, tú vas a darte cuenta que este texto que acabo de repetir no dura ni 3 segundos. Es suficiente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y pum, te apartas de ahí, de los deseos, de la falta de perdón, del odio, de la gritería, de maldecir a alguien. No, 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 no. No estemos patinando, hermanos, en nuestras propias decisiones. Seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Y este salmo que quería dejar al final es el Salmo 19, verso 14. Dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, que esto sea una realidad, que nuestros dichos y nuestros pensamientos siempre sean agradables delante de Dios. Así que quiero animarles a que nos corrijamos, a que nos arrepintamos y a que caminemos en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo ya terminé. Gracias por estar aquí y no sé si está conectado Ever y me gustaría mucho, Ever, que cerraras con una oración esta reflexión. Vamos a dar gracias, iglesia. Padre, gracias. Te damos, Señor, por esta mañana, por la palabra que has traído a nuestros corazones, Señor. Permite que nosotros podamos siempre estar atentos a escuchar tu voz, que siempre podamos estar atentos a escuchar tu palabra, Señor. Permite, Señor, que aquello que pueda estar estorbando en el corazón, Señor, el pueblo de Israel que salió de Egipto, Señor, cargaban a sus dioses, Señor, y no eran fieles a ti. Ayúdanos, Señor, en momentos de tristeza, de debilidades, Señor, que siempre estemos prestos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor, a escuchar todo lo que tú necesitas que nosotros hagamos, Señor, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio del dolor, de la tristeza, Señor. Para nosotros tú sigues siendo Dios, Señor, y estás por sobre todas las cosas, Padre. Pedimos por nuestra iglesia, por cada uno de los que la integra. Fortalécenos, cuídanos, Señor, sé con nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.